Buenas tardes, este es el video perteneciente a la clase de argumentación jurídica, sábado, 13ª generación de tercer cuatrimestre, plantel Tláhuac, del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Como ustedes saben, en últimas fechas nuestra ciudad, nuestro país, ha sufrido algunos sismos que nos han llevado a que el día de hoy no podamos estar en el aula de nuestro querido instituto. No obstante, deseo de todo corazón que todos ustedes y sus familiares y amigos se encuentren bien. Lo que sigue ahora es continuar con nuestra preparación jurídica y ustedes sabrán que la Secretaría de Educación Pública aún tiene algunas restricciones para abrir algunos planteles educativos. Por lo que hace a la delegación Tláhuac, aún la restricción se encuentra en toda la delegación y algunas colonias de la delegación Tlalpan y Xochimilco. No obstante que nuestros planteles ya cuentan con los dictámenes periciales en las que se nos indica que los planteles se encuentran en condiciones óptimas para iniciar su operación. Sin embargo, estamos a espera a que se nos dé la autorización para iniciar con esto. Sin embargo, las autoridades de nuestro querido instituto nos han solicitado que realicemos estas grabaciones para que ustedes vayan de alguna manera iniciando con estas clases, pero debo comentarles que nos han dicho que se harán algunas adecuaciones al calendario escolar, buscando con esto que todos ustedes puedan tomar las clases íntegras que se habían programado para cada una de las materias, estando en espera de que nos comuniquen cuáles serán esas adecuaciones. Me presento, mi nombre es Rocío Chávez Contreras. Espero muy pronto tener el placer de conocerlos en persona a todos ustedes, pero pues tenemos que iniciar de alguna manera. La materia que voy a tener el placer de compartir con ustedes es la materia de argumentación jurídica. Es una materia muy bonita, ya sé, ustedes deben tener al alcance el temario de esta asignatura. Son 5 unidades, todas ellas muy interesantes, muy bonitas. El método en el que vamos a evaluar esta materia, debo comentarles que vamos a realizar un examen escrito que se realizará, que se aplicará el último día de clases que tengamos en esta materia, sin que ahorita les pueda comentar en qué fecha será eso, toda vez que estamos sujetos a las modificaciones que se hagan del calendario respectivo. Tendremos que realizar un examen escrito el último día de clases, será uno de los rubros de evaluación. Otro de los rubros de evaluación será una exposición que deberán ustedes de realizar. Yo sé que al ser ustedes de tercer cuatrimestre, pues ya se conocen. Seguramente tendrán algún correo de grupo, seguramente quizá incluso tengan algún grupo de WhatsApp o de alguna red social en el que ustedes se puedan comunicar. Así que les pido que vayan organizando las exposiciones. En este momento yo desconozco el número de compañeros que son ustedes en este grupo, pero si el jefe de grupo o entre ustedes pudieran coordinarse para ponerse de acuerdo en las exposiciones, yo les pediría que se dividieran a partir de la unidad 2. La unidad 2 con sus 4 subtemas, la unidad 3 con sus 13 subtemas, la unidad 4 con sus 7 subtemas y la unidad 5 con sus 7 subtemas, que ustedes puedan hacer una división de los temas, que ustedes pudieran ponerse de acuerdo si las exposiciones van a ser individuales o tal vez en grupo de 2 personas. No me gustaría que fuera de 3, o sea, 1 o 2 máximo, pero dependiendo de los temas. Ustedes saben cuántos son y más o menos que puedan hacer una división de, no sé, 3 subtemas por cada uno. La unidad 2, pues
ojalá pudiera ser un solo equipo de 2 personas, más o menos, de tal manera que sucedan dos situaciones. Que los temas nos alcancen a todos, por un lado, y por otro lado, que todos los temas de la unidad 2 en adelante se puedan repartir entre ustedes. Entonces, ojalá pudieran auxiliarme en la distribución de los temas. Ya nuestro propio temario nos señala alguna bibliografía sugerida. De lo contrario, también ustedes pueden acceder a cualquier otro libro en el que pudieran encontrar estos temas de interpretación, de argumentación jurídica, de retórica, de las clases de interpretación, de las distintas teorías de la interpretación y de la argumentación jurídica. Son temas en realidad muy sencillos que espero no vayamos a tener ningún problema en entender estos temas que nos toca ver en clase. La primera unidad la vamos a ir desglosando nosotros poco a poco a lo largo de esta pequeña plática que tengamos y la primera vez en que nos encontremos, pero ojalá ustedes puedan ir adelantando con la investigación de sus exposiciones. Tal vez el primer día que nos encontremos pues ya pudiera llegar quienes tienen la unidad 2 preparada para que nos dé tiempo de ir avanzando y al final no nos agarren las carreras. La metodología para estas exposiciones sería que ustedes pudieran preparar la investigación adecuadamente y preparar algún material con el que pudieran apoyar su exposición. Ojalá ya nos encontremos pronto en el aula, en nuestra aula, y podamos realizar las exposiciones. Ahí podrían ustedes incluso hacer uso de las pantallas que tenemos para que puedan realizar una presentación, hacer uso del pizarrón o que pudieran ustedes llevar algún rotafolio para su apoyo. Sin embargo, yo siempre les he comentado que un abogado sale adelante con lo que tiene en su momento. Así como ahorita nosotros estamos saliendo adelante con estas grabaciones, pues si llegado el momento no podemos apoyarnos de la presentación, pues ustedes deben de ir lo suficientemente preparados para que puedan sacar avante esa exposición, que además es un rubro de evaluación. Otro rubro de evaluación que debemos tomar en consideración son sus participaciones y quizá alguna tarea que se vaya dejando a lo largo de las clases. Su participación es muy importante, por lo que yo les pido que una vez que ya ustedes tienen su temario, vayan investigando los distintos temas independientemente de que no corresponda al tema que deben exponer, para que llegando a la clase podamos enriquecer las exposiciones de los compañeros o quizá desahogar alguna duda que haya surgido en torno a la investigación que ustedes están realizando, como les comento, incluso del tema que no les toca exponer, porque nosotros, al estar inscritos en esta modalidad en la que ustedes eligieron, nos comprometemos a asistir únicamente un día a la semana al aula de clases, pero a destinar algunas horas durante la semana para realizar algunos estudios, algunas investigaciones que complementen lo que estamos viendo el fin de semana en clase. De esta manera, si ustedes van estudiando un poco sobre los temas que ustedes ya saben vamos a tocar en las siguientes clases, pues su participación será mejor, más rápida y sobre todo será de gran apoyo para mí y para sus compañeros y para mí en el desarrollo de las clases. Esos serían los rubros que estaríamos evaluando: examen, exposición, participaciones y tareas. Como ustedes saben, la asistencia no es un rubro de evaluación, sino un requisito que ustedes cubran un mínimo de un 80% de asistencias para que yo pueda asentar alguna calificación al momento de evaluarlos. Y pues bueno, hablando un poquito ya en el tema de la argumentación jurídica, pues la finalidad de esta materia es tratar de entender la teoría o las teorías de la argumentación jurídica. En cierta medida utilizamos la argumentación como mecanismos, por ejemplo, en la motivación que se da a las resoluciones que
que realizan los señores juzgadores al momento de emitir su fallo. Ustedes saben, el artículo 16 constitucional establece que las resoluciones deben de estar debidamente fundadas y motivadas. ¿A qué nos referimos con esto? Que deben de tener los razonamientos debidamente motivados del por qué se toma la decisión en tal o cual sentido. De lo contrario, al no cumplir con este requisito, las resoluciones pueden ser atacadas mediante la vía de amparo y es muy probable que si la resolución no fue debidamente fundada y motivada, se conceda el amparo para que nuevamente se dicte una resolución en donde se haga una debida fundamentación y motivación. Cuando nosotros realicemos una demanda o cuando contestemos una demanda o cuando presentemos cualquier otro escrito en algún proceso, en algún procedimiento, pues debe de tener una exposición de razonamientos para robustecer mi causa de pedir. Es decir, yo demando esto por tales y tales hechos. Estos son mis antecedentes, estos son los hechos y lo que mi petición, mis puntos petitorios son esto, por tal y por cual razón. Esta cuestión de la argumentación en realidad la ocupamos en todo momento, incluso hasta cuando llegamos tarde a la casa, siempre llegamos con algún argumento que cierto o falso. Y esa es una de las cuestiones que ahorita vamos a ver en retórica, en donde algunas veces no importa si lo que estás diciendo es verídico o no, sino lo importante es convencer a tu interlocutor de lo que tú estás diciendo, que tú tienes razón en lo que estás diciendo. Entonces, por eso les decía, o con el novio, con el marido, muchas veces utilizamos esta cuestión de la argumentación. Ahora vamos a aterrizarlo un poquito más en argumentación jurídica, porque aunque en el día a día ocupamos la argumentación, quizá no lo hacemos con la metodología adecuada, no estructuramos adecuadamente las preposiciones que utilizamos, lo que nos lleva a no tener un adecuado fin, no llegamos al fin que nosotros quisiéramos, porque la argumentación que estamos ocupando no lo hacemos con las preposiciones adecuadas. Entonces, esta cuestión de la argumentación, quien aprende a ser un buen argumentador, les va a servir no solo para su desarrollo profesional jurídicamente, sino para la vida cotidiana. Ya ustedes me van a entender un poquito más cuando vayamos avanzando un poquito en esta cuestión de la argumentación jurídica. Les comentaba yo un poquito de la retórica. El concepto de retórica se remonta ya a los orígenes griegos de la tradición occidental. Surge como un conjunto de reglas y conocimientos para adquirir una exposición convincente y con una finalidad claramente establecida para adecuar su elaboración a ella. Es decir, como un arte o como una técnica de la persuasión con base científica de lo verosímil o lo probable. Según Platón, nos decía que la retórica se define como la capacidad de persuadir con los discursos tanto a los jueces en el Tribunal de Justicia, como a los consejeros en el Consejo, como a los asambleístas en la Asamblea, así como en cualquier otra reunión de ciudadanos. Así pues, podemos asumir que la retórica es el arte de la palabra, el arte de crear persuasión mediante la palabra. En otras palabras, lo que se busca mediante el discurso de la retórica es persuadir a nuestro receptor del mensaje, persuadir de que lo que estamos diciendo está revestido de verdad, aunque quizá en realidad sea todo lo contrario. Es decir, lo que se busca es convencer a nuestro oyente, a nuestro destinatario, a nuestro receptor, de que lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto. Puede ser que estemos en lo correcto o puede ser que no, pero lo importante en la retórica es el convencimiento que yo voy a obtener de mi receptor. Así pues, es importante la retórica en el desarrollo de nuestra vida profesional.
Obviamente lo que siempre se busca es llegar a la verdad histórica, que no siempre va a ser la verdad jurídica, pero en algunas ocasiones tendremos que hacer uso de la retórica para poder llegar a un buen fin, para poder lograr lo que mi cliente me está solicitando. Ese poder de convencimiento que yo voy a tener a través de la palabra escrita, ahora sobre todo con los juicios orales en materia penal, ya también en materia civil, en materia familiar, por lo que hace a nuestra Ciudad de México, el cómo yo voy utilizando adecuadamente la retórica. Más adelante vamos a ver la argumentación y las otras cuestiones que vamos a ver en esta materia, cómo utilizando adecuadamente puedo yo convencer al juez de que lo que yo estoy pidiendo es lo justo, de que lo que yo estoy pidiendo es lo adecuado. Ahora, si nos ponemos del otro lado, si yo soy el demandado, entonces, ¿cómo yo voy a convencer a ese juez? ¿Cómo yo voy a dar los elementos a ese juzgador para convencerle de que lo que está solicitando mi contraparte no es lo adecuado, no es lo jurídicamente adecuado, no es lo justo, y que lo que yo estoy solicitando, lo que yo estoy demandando es lo adecuado? Entonces es muy importante, ya sea a través de la palabra escrita, oral, o también a través de la palabra escrita, a través de nuestros escritos, cuando formulamos nuestros escritos. Por otro lado, el juzgador, al momento de emitir su resolución, deberá, ustedes saben, nuestro Código Nacional, bueno, en realidad todo el sistema oral, sin importar la materia de que se trate, nos dice que una vez terminada la audiencia, que se formule, que se realice, el juzgador inmediatamente podrá dictar resolución, que será también de forma oral. Posteriormente, bueno, ya podrá entregar la resolución escrita, si así lo considera las partes, para que lo puedan recoger las resoluciones de forma escrita, en donde ya estará pues más detallada y de forma más explicada lo que el juzgador, utilizando la argumentación y la retórica, tendrá que hacer de forma oral. Nos pide nuestra normatividad que tiene que ser de una forma entendible, quitando un poquito esta cuestión como que la rimbombancia que de pronto se da, lo rebuscado que de pronto encontrábamos en nuestras resoluciones, que mientras más sacábamos palabras domingueras se escuchaba como que fuera una mejor resolución. Ahora lo que se está ponderando es que las partes, sin importar pues la preparación que ellos pudieran tener, entiendan lo que el juez está queriendo decir, entiendan los motivos por los que el juez está fallando de tal o de cual manera. Eso, pues para eso es muy importante que conozcamos algunas técnicas, algunas teorías, que no las digo yo, que los dicen algunos autores que se han dedicado a estudiar un poquito al respecto. En cuanto a la argumentación, argumentar consiste en la exposición de razones que justifican algo, por ejemplo, una idea, un hecho, una conducta, y para ser válida y creíble debe realizarse con base en pruebas y razonamientos fundados. A diferencia de la retórica, en la retórica solo importa el convencimiento, aunque a veces no tengamos la razón, aunque no sea la verdad. En la argumentación debe estar fundada en razonamientos, en pruebas que puedan ser comprobables. Bajo esta premisa podemos afirmar que la diferencia entre la argumentación y la retórica se da en cuanto a que aquella, al afirmar algo, se da en un proceso de razonamiento y pruebas que la sustenten, y en la retórica el proceso discursivo no necesariamente debe demostrarse lo que se dice, sino que lo que se ha expuesto es persuadir al receptor del mensaje. Fíjense qué importante es tanto saber retórica como saber argumentar adecuadamente. Manuel Atienza es un autor que también se los recomiendo, se ha dedicado, tiene me parece 2 o 3 libros en cuanto a argumentación jurídica. Y bueno, Manuel Atienza nos dice que la argumentación jurídica puede consistir en una actividad o una técnica o un arte dirigido
a establecer o descubrir premisas como una técnica dirigida a persuadir a otro o a otros de determinada tesis, o como una integración social, un proceso comunicativo que tiene lugar entre diversos sujetos y que debe desarrollarse conforme a ciertas reglas que poco a poco nosotros vamos a ir conociendo a lo largo de esta materia. La argumentación jurídica es pues el proceso mental, lingüístico, ya sea oral o escrito, que los operadores jurídicos realizamos para persuadir o convencer a la otra persona respecto a sus pretensiones, no como un mero proceso discursivo del uso de la buena palabra, sino que deben de expresarse razonadamente los argumentos para tener la eficacia y validez que se busca. Fíjense qué importante, qué interesante es esto de la retórica y de la argumentación jurídica. También es importante, no menos importante, no porque esté al final, en esta materia vamos a hablar un poquito de la interpretación. La interpretación que puede hacerse de textos, de palabras, de ideas, de acontecimientos, de la realidad incluso, puede expresarse a través del lenguaje oral o escrito. De un acontecimiento, cada uno de nosotros puede tener una interpretación distinta. Como un ejemplo, los sismos recientemente que tuvimos aquí en la Ciudad de México, cada uno de nosotros, depende de cómo lo haya vivido, va a tener una distinta interpretación de lo que esto es. No sé si ustedes vieron en las noticias al gobernador de, no recuerdo el estado, pero al Bronco, que él lo interpretó como un castigo de Dios porque nos hemos portado mal, ¿no? Entonces, las interpretaciones que se dan a los distintos hechos dependen de cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí vamos a hablar de una interpretación desde un punto de vista jurídico. Guillermo Cabanelas de Torres nos dice que la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo, es decir, comprender, o para los demás, es decir, revelar el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición. Nosotros tenemos infinidad de textos jurídicos, de normatividad, de códigos, de leyes, de reglamentos, de normas oficiales, no sé, distintas normatividades que son aplicables a en distintos lugares. Pero resulta que de pronto quien se encarga de redactar esas normas jurídicas, pues bueno, de entrada se entiende que son nuestros señores legisladores. Recuerden que en algunas ocasiones también el Poder Ejecutivo tiene facultad de realizar sus reglamentos, es decir, de expedir algunos reglamentos. Y pues bueno, muchas veces el lenguaje que utilizan los legisladores no es el más adecuado. En algunas ocasiones nos encontramos con que se asientan palabras en donde no ponen lo que verdaderamente querían poner porque no conocen exactamente el significado de las palabras. Hay ocasiones en donde están pues bien redactadas las normas jurídicas. Sin embargo, cada uno de nosotros cuando lea ese artículo podrá ser que interprete algo distinto de un mismo artículo, de una misma disposición. Entonces es aquí el arte de la interpretación jurídica. Es evidentemente las normas jurídicas en las que el derecho vigente se encuentra plasmado, se expresan mediante el lenguaje, pero al prescribir una norma puede ser oscuro y o dudoso. Por eso es que tenemos las jurisprudencias. Pueden tener un trasfondo doctrinario y un sentido técnico. En fin, puede a primera impresión expresar no precisamente lo que el legislador quiso decir. Y entonces así es como vamos a encontrar los distintos tipos de interpretación jurídica de las que nos podemos valer. Al interpretar, no estamos solamente ante una mera posibilidad de falta de claridad en el texto de la norma. Hay ocasiones en que el texto de la norma es muy claro,
pero la interpretación de las normas siempre está presente al momento de aplicar el derecho. A lo mejor la norma es muy clara, pero cuando yo la voy a aplicar, puede ser que exista ahí alguna duda en cómo voy a interpretar esa norma. Por más que la norma que va a ser objeto de interpretación no revista mayor complicación para desentrañar su significado, para, para desentrañar el sentido de lo que el legislador quiso decir. Así pues, chicos, pues esto es un poquito de lo que vamos a ver en las siguientes clases, que yo espero que la siguiente vez que yo tenga comunicación con ustedes, ya sea de forma presencial. Ahorita de entrada, pues ya dejamos claro un poquito de lo que se trata de la argumentación, la retórica y la interpretación. Y yo les pido que se pongan ustedes en contacto entre ustedes para que puedan organizar el tema de las exposiciones y que la siguiente vez que nos veamos pueda yo continuar con la exposición de la unidad 1 para que ustedes comiencen con la unidad 2.